Esta mañana acompañarnos aquí a las jornadas profesionales de Tenerife GG. Me voy a apartar un poco los focos porque es como bastante terrible. Espero que los compañeros de realización no se enfaden conmigo. Yo soy Andreu Ibáñez, director de los laboratorios TIC del Parque Científico de Lérida. Y sí, me he hecho 2.600 kilómetros para estar con vosotros por 10º año consecutivo y estoy súper feliz, como siempre, por ello. Entonces, para mí es un honor daros la bienvenida al evento profesional de Tenerife GG. Supliendo a mi compañero Paco Martín, que lo tenemos en Nueva York, y le envío un saludo si la cámara me está viendo, porque aunque no esté aquí con nosotros, ha sido el alma mater de todas estas conferencias, junto a un equipo mucho más grande. Entonces, los próximos días, como sabéis todos y todas, espero, tenemos una intensísima agenda de conferencias. Toda la información siempre, por favor, la tenéis en nuestra página web, en tenerife.gg, en la parte Game Pro y el subguión de GG, porque sois muchos ponentes, chicas y chicos, y es complicado. Also, let me say some words in English to welcome our international speakers today. Alistair, David, where is David? Here. Thank you for coming. Richard is coming now from the airport. He will be here in a few minutes, I hope. And thank you for traveling from your home to here to stay with us. Y no muchos más preámbulos, solo recordaros que esta es la primera sesión que hacemos. Va a haber dos ponentes primero. Vamos a tener con nosotros primero a Nerea Luis, que trabaja como ingeniera de inteligencia artificial en Singular, donde lidera proyectos relacionados con Machine Learning y Computer Vision, entre otros. Es doctora en Ciencias de la Computación, divulgadora y una apasionada de la inteligencia artificial y la robótica. La charla que nos dará Nerea hoy se titula y que salga ya al Estado y que nos dé su conferencia. Gracias. Un aplauso. Está todo perfecto. Pues muchas gracias, Andreu. La verdad es que joder, mola mucho volver aquí a Tenerife y además que me hayáis dado la oportunidad de inaugurar, ¿no?, esta sesión de DevGG. Espero que durante esta media hora pues os pueda enseñar lo fascinante que se está poniendo el área de la inteligencia artificial. Ese es principalmente mi objetivo de la charla. Y el otro objetivo es demostraros que está avanzando muy rápido. Cuando pensaba en el título, decía, bueno, ¿por qué no titularlo así, ¿no? Quedan menos de 365 días para la siguiente inteligencia artificial. Y es que os voy a hablar de 12 inteligencias artificiales o proyectos de inteligencia artificial que se han hecho de julio de 2021 a julio de 2022, ¿vale? Lo cual es bastante increíble. Dejo por aquí mis datos, luego saldrán al final, ¿vale? Pero para empezar muy rápido, ¿qué es inteligencia artificial? Seguramente lo habéis escuchado un montón en las noticias, en clase, a través de YouTube, ¿vale? Es una rama del conocimiento que lo que intenta es emular, ¿vale?, el razonamiento, procesos de razonamiento humano, de aprendizaje, emularlos en máquinas o en bots, ¿vale?, si no tienen cuerpo físico. Y digamos que hay distintas disciplinas. Esta charla en concreto se va a centrar alrededor del deep learning, ¿vale?, del aprendizaje profundo, que es al final lo que más está despuntando dentro de todas las ramas de conocimiento que existen dentro de la inteligencia artificial. Y para empezar, por contextualizar un poco, os decía que íbamos a hablar de qué había pasado de julio de 2021 a julio de 2022, ¿vale? Hace un año, si echamos la vista atrás, ya más o menos un conjunto de empresas, pues OpenAI, DeepMind, Meta AI, ¿no?, los de Facebook que han cambiado el nombre, pues ya, digamos, incluso con NVIDIA, ¿no?, habían sacado sus inteligencias artificiales. Teníamos cosas tan increíbles como DALL-E, ¿no?, que al final viene del pintor, ¿no?, de Dalí, junto con el robot Wall-E de Pixar. Han hecho ahí como un mix y de ahí sale ese nombre, por si os lo estáis preguntando. Eso se lanzó en enero de 2021 y ya nos permitía, a través de un texto, ¿vale?, que nosotros decidimos cuál es, pues generar una serie de imágenes, ¿vale?, una serie de imágenes como las que tenéis aquí, donde lo que le estamos pidiendo a la máquina es, oye, quiero unas fotos de un sofá con forma de aguacate, ¿vale? Luego teníamos StyleGAN, que se hizo muy famoso por la página de This Person Does Not Exist. Básicamente, esta es una inteligencia artificial de NVIDIA, fue la primera en generar caras en alta resolución, ¿vale? La versión 2 se lanzó en diciembre de 2019.
Y luego tenemos GPT-3, que fue lanzado por OpenAI, es la tercera versión de GPT, es un generador de textos y estos, bueno, pues también tuvieron bastante repercusión en este mundo de, pues, por ejemplo, las noticias, el marketing, etcétera, porque pensad, bueno, pues la cantidad de textos que podemos generar tanto a nivel de conversación como a nivel de otros estilos, ¿vale? Entonces, esta era la situación, más o menos, muy resumida, en julio de 2021. ¿Qué es lo que ha ido pasando en este último año? En julio de 2021 se lanza AlphaFold Protein Structure Database. No sé si conocéis lo que es AlphaFold, pero es una inteligencia artificial de DeepMind, ¿vale? Otra de las empresas también que forma parte de Google. Y ya AlphaFold prometía bastante porque venía a resolver un reto en el mundo de la biología, ¿vale? Que es el predecir cómo se pliegan las proteínas, pues, para luego llegar a, por ejemplo, detectar enfermedades, ¿no? O distintas patologías. Eso se lanza bastante antes y en julio de 2021, digamos que hacen público, junto con otro organismo, esta base de datos para que cualquier científico pueda acceder a todo ese conocimiento que se ha generado, ¿vale? Así lo veis ahí, bueno, pues a día de hoy, esta screenshot lo hice ayer, hay 992.000 estructuras de proteínas, ¿vale? Lo cual es bastante increíble. Seguimos. En julio de 2021 y un poquito después, ahora veremos en agosto, se lanzó GitHub Copilot, ¿vale? Si sois programadores, los que estáis aquí, os sonará seguramente porque causó mucho revuelo, dado que el objetivo era utilizar un poco ese conocimiento que se venía viendo con GPT-3, es decir, la capacidad de generar texto, pero en este caso con lenguajes de programación, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo pedir en lenguaje natural, es decir, en nuestro lenguaje, oye, pues que me defina ciertas funciones, ¿no? Incluso hacer iteraciones sobre ellas, refinamientos, para conseguir, por ejemplo, hacer un programa, yo que sé, que sepa la lógica del 3 en raya, ¿no? Y que se implemente de forma automática. Esto, claro, de repente llamó la atención de los programadores y como no podía ser de otra forma, aparte de GitHub Copilot, un poco después pues salió Codex, ¿vale? Que parece ser que es una versión un poquito más potente. Digo parece porque yo no la he probado, ¿vale? Sí que he probado Copilot y la verdad es que funciona bastante bien, sobre todo para funciones que son sencillas, ¿no? Tipo conectores a APIs y cosas así. Claro, todas estas inteligencias artificiales beben de repositorios de código, lo cual también, bueno, pues ha generado distintas disputas, ¿no? De qué tipo de código debe aprender, si tiene licencia. Estamos viendo que, bueno, se están abriendo muchísimos interrogantes alrededor de cosas que ni siquiera hace un año nos habíamos planteado, ¿vale? GitHub Copilot funciona sobre 7 lenguajes, Codex sobre 12. Simplemente un dato para que lo sepáis. Generalmente sobre Python o JavaScript funcionan bastante bien, ¿vale? Y lo que causó esto, bueno, pues fue mucho revuelo, como os digo, en el mundo de la programación, porque fue la primera vez que nos planteamos, ¿no? Nosotros como programadores, el decir, oye, ¿llegaría yo a pagar por esto? ¿No? De hecho, hace poco GitHub Copilot ha dicho que a partir de agosto, $10 al mes, y ahí tienes tu asistente de programación, ¿no? Para siempre, que te ayude. Entonces, ahí os dejo la pregunta, ¿no? ¿Estaréis dispuestos a pagar? Otro debate que se ha abierto hace muy poquito. Luego, poco después, salió Gopher. Gopher es uno de los lenguajes más grandes, una de las inteligencias artificiales más grandes en el campo del lenguaje. Supera con creces a GPT-3 en número de parámetros, que es una cosa que a los de inteligencia artificial nos gusta mucho presumir. GPT-3, porque tengáis el orden de magnitud, tenía 175 billones de parámetros, Gopher tiene 280, también se lanza por parte de DeepMind, y se le pide que empiece a resolver cuestiones, ya no de distintos tipos de conversación, noticia, no sé qué, sino que digamos que se le enfrenta a distintos corpus de textos que tienen que ver pues, con tareas de social science, de humanidades, ¿vale? De temas de ciencia, tecnología, un poco con la idea de que haga pues, fact-checking, ¿vale? Que haga también reconocimiento de lenguaje, en este caso tóxico, ¿no? como malos, comprensión lectora también, pero se dan cuenta de que aún así hay una parte que no funciona demasiado bien, que viene a ser esto que tiene que ver con matemáticas, ¿no? Que detrás, pues, ¿qué hay de ahí? Pues sobre todo tareas de razonamiento y de lógica. Diciembre de 2021. Seguimos. En diciembre de 2021 también, y ya nos acercamos al inicio de 2022, nace Glide. Y Glide
Es una cosa que, bueno, sucede, pero no genera ese ruido que han generado, por ejemplo, DALL-E o GPT-3, pero sí que ha sido una de las bases que nos ha permitido montar DALL-E 2. ¿Vale? Glide básicamente surge con la idea de seguir innovando sobre la inteligencia artificial generativa y lo que permite es a través de una imagen obtener otra parecida, ¿vale? Mediante pues permutaciones, ruido que vamos incorporando en el proceso de aprendizaje. Con lo cual sería como si estuvieseis viendo esta imagen de aquí arriba, ¿vale? Pasamos de aquí a aquí, simplemente aplicando permutaciones y ruido, resumiéndolo de forma muy, muy rápida. Pero ¿qué otra cosa permitió hacer Glide? Este tipo de cosas de aquí, ¿vale? Permitió mejorar lo que a día de hoy se llama image painting, ¿no? Es decir, seleccionar una parte de la foto, ¿vale? Y tratar de editarla, tratar de cambiarla, haciendo lo mismo, permutaciones, ¿vale? Nosotros lo que le vamos haciendo es cambiar la frase y la propia inteligencia artificial codifica esa frase y a través de ese ruido y esas permutaciones consigue encontrar ese contexto, ¿vale? Que pues hace ese cambio que le hemos pedido. Y ya os digo que pasó de puntillas porque realmente lo que lo ha petado, ¿no? Es DALL-E 2, y lo vamos a ver ahora en un rato. Pero esta fue una de las claves. En enero de 2022 vuelve a ser noticia AlphaFold porque pues sacan realmente una noticia, no es ningún avance, simplemente dicen que pues para sacar pecho un poco de esto de empezar a publicar cosas en formato libre, ¿no? Google dice que ha hecho un estudio más o menos y tiene el dato de que unos 300.000 investigadores desde que se publica esa base de datos de proteínas han utilizado AlphaFold, lo cual es bastante grande teniendo en cuenta que AlphaFold, claro, aplica al mundo de la biología. Es decir, la gente de biología no necesariamente había estado utilizando Deep Learning, ¿no? Hasta ese momento. Estamos hablando de julio de 2021, cuando se empieza a liberar todo este conocimiento, y 300.000 investigadores, parecen bastantes, la verdad, lo cual creo que también es reseñable. Y si seguimos avanzando, pues este es uno de los proyectos que a mí me parece de los más bonitos, ¿no? y de los que creo que pueden ser más prometedores a futuro. Hay varios, os he puesto aquí este de DeepMind por mantener la línea de hablar de estas grandes compañías. Publican Ithaka, es un proyecto que lo que pretende es utilizar Deep Learning para reconstruir, pues en este caso, textos, ¿no? de lenguas muertas de la antigüedad. Entonces, ¿por qué no podríamos utilizar también Deep Learning para ayudar a los restauradores? Esa sería la caña, ¿no? Y pues sí que muestran algunos datos como que más o menos hay un 62% de acierto, que no está mal para una primera versión. Son capaces de identificar el origen del texto, parece ser en el 71% de las veces, y suelen situarlo en el tiempo con un rango de error de más o menos 30 años, ¿vale? Lo cual creo que también son datos que, hombre, al menos nos sitúan en un punto muy interesante, porque ya empezamos a aplicar todas estas tecnologías, ¿no? de generación de imágenes y texto, pues a sectores que nunca hubiésemos pensado, ¿no? Como puede ser, como os digo, el mundo de la restauración, la antropología. Esto es bastante increíble. Seguimos avanzando. Y también en marzo de 2022 se publica uno de los avances que yo creo que lo van a petar también en el futuro cercano, ¿no? En este caso por NVIDIA, en una de las keynotes de su evento anual, publican InstantNerf. Nerf es una tecnología basada en inteligencia artificial que lo que te permite es hacer reconstrucción de imágenes de 2D a 3D, ¿vale? Solo con inteligencia artificial. Entonces tienes que coger una serie de fotogramas y pasarlo por una inteligencia artificial basada en Deep Learning. ¿Qué es lo que estaba pasando hasta ahora? Que era costoso, es decir, era costoso y le faltaba un poco de realismo. Pensad que al final pues son trabajos que pueden tardar, yo qué sé, minutos, horas, según lo potente que sea el modelo y lo potente que sea nuestro ordenador, ¿vale? Con InstantNerf, digamos que esto se consigue, por lo que dicen, en decenas de milisegundos, ¿vale? Y somos capaces de pasar de 4 fotogramas, que son los que presentaron, ¿no? en este caso en la keynote, hay algún ejemplo más online, pues a este vídeo de aquí. Imaginaros todo esto lo que trae para el mundo de los videojuegos, por ejemplo, realidad virtual, no sé, metaverso, ahora que está tan de moda, ¿vale? Esta va a ser una de las grandes revoluciones, el conseguir reducir ese número de segundos va a ser, un boom, ¿no? Dentro de este sector, seguramente, ya os digo, dentro de muy poquito, y estamos hablando de que esto se ha lanzado en marzo de 2022. En abril sale DALL-E, ¿vale? DALL-E 2, la segunda versión. Y esto ya sí que pone otra vez a la inteligencia artificial en el centro de la noticia,
Pues porque yo creo que al final también es algo muy visual, ¿no? A todos nos hace gracia, entendemos muy bien cuando de repente pues, nos enseñan estas fotografías generadas con inteligencia artificial que lo que permiten, o sea, lo que pretenden es emular a una hamburguesa con forma de Lego, ¿vale? Podéis pensar, bueno, realmente, o sea, si yo me pusiese a pintar algo así, pues sería sencillo. Pero claro, tenéis que pensar que la inteligencia artificial primero ha tenido que decodificar qué narices estamos diciendo aquí. Es decir, no solo que vamos a pintar una hamburguesa, sino qué es el estilo Lego. O sea, quiero decir, para nosotros es súper fácil porque tenemos ese concepto, ¿no?, ya muy integrado en nuestro conocimiento, pero pensad que aquí hay que, digamos, establecer distintas relaciones. Y luego, además, le estamos diciendo que queremos que salga una luz rosa, ¿vale?, desde uno de los lados de la foto. Aquí lo que estamos aprendiendo también es cómo la inteligencia artificial pues, es capaz de añadir esa coherencia, ¿vale? Estamos dando un salto más, ya no es generar texto porque sí, sino ya es empezar a ver cómo de capaz es la IA a la hora de contextualizar, de respetar la coherencia y la disposición de los elementos. Y esto es muy difícil, ¿vale? Que esto se haya, o sea, que DALL-E 2 se haya lanzado prácticamente un año después que DALL-E 1, era algo que yo creo que ningún experto en inteligencia artificial esperaba, ¿vale? Ahora también ha salido otra de Google que se llama Imagen, saldrán más seguramente, tenemos el formato open source, DALL-E Mini, y cada vez más, bueno, pues iremos avanzando más rápido. En este caso, porque sepáis dos cosas, el DALL-E 2, ¿vale?, tiene 4 veces mayor resolución que DALL-E 1. Esto significa que esas imágenes que veíamos del sofá de aguacate pues eran bastante más pequeñitas. Estas las saca en HD, en 1024 por 1024, si no recuerdo mal. Y luego tenemos estas firmas, que no sé si os habréis fijado en Internet, que se están poniendo muy de moda y tiene que ver, bueno, pues por uno de los temas también, o todos los debates que existe con este tipo de tecnologías, ¿no?, que viene a ser, oye, ¿qué pasa con este arte digital que ha sido creado por una máquina? Igual que nosotros queremos atribuir la autoría a las fotos que ha hecho un fotógrafo, ¿no?, o un diseñador digital, yo también tengo que pensar un tipo de firma, ¿no?, para decir, oye, esto se ha hecho con inteligencia artificial. Y de hecho, uno de los guidelines, de las guías que te obligan los de OpenAI a seguir, es que no puedes, en teoría, recortar nada de la foto y tiene que aparecer siempre pues, esta firma, que en este caso es la de DALL-E, ¿vale? En otros casos, si habéis visto el caso de Google, el de Imagen, veréis que simplemente firman con imagen, ¿vale?, con la palabra y ya está. Seguimos. Ahora. Lambda. Este ha sido otro de los hits de este último trimestre. La verdad que de abril a julio ha sido bastante loco esto de lanzar modelo tras modelo tras modelo. Yo ya estoy un poco como con ansiedad, ¿no?, de oye, parad un poco la moto que ya se nos va la olla. DeepMind sacó Lambda en mayo de 2022. Y este fue otro de los hitos, no quizá por el propio modelo en sí, porque realmente sí que parece que siguen trabajando en esto que os he dicho, ¿no?, del contexto, la coherencia, de cómo retener conocimiento que vuelves a retomar, ¿no? Nosotros cuando hablamos, los humanos, somos capaces de cambiar muy rápido de conversación y luego a los 20 minutos retomar sobre lo que veníamos hablando, ¿no?, porque nos acordamos de algo y queremos volver a meterlo en la conversación. Eso también es muy difícil, ¿vale?, a la hora de trabajar con inteligencia artificial, y con Lambda parece que no solo han conseguido eso, sino también, bueno, pues que aprenda a emular ese proceso de razonamiento que hacemos los humanos sobre ciertos temas, ¿vale? A Lambda lo han entrenado exclusivamente con conversación. Esto no se había hecho antes se habían mezclado otros tipos de texto, y lo que ha pasado es que ha dado, bueno, pues demasiada sensación de humanidad, ¿no?, de realismo, de razonamiento que, bueno, pues a uno de los ingenieros de Google, que en realidad es por esto por lo que se ha hecho famoso esta inteligencia artificial, pues hizo un post en Medium diciendo que la inteligencia artificial pues tenía vida, ¿vale?, que tenía conciencia propia, y entonces, claro, eso al mundo de las noticias pues le gusta bastante, con lo cual otra vez el foco encima de la inteligencia artificial. Oye, Lambda de verdad, ¿no?, ha conseguido tener vida propia, tener conciencia propia. Bueno, la respuesta, por lo menos a día de hoy, parece ser que es no. Lo que sí que sucede, y esto ya se ha advertido desde hace un año y pico por varios investigadores, es que estamos llegando a un punto de que es tal el realismo de las respuestas, la coherencia que estamos alcanzando y la forma en la que te responden estos sistemas, que es verdad que si tú no tienes conocimiento sobre lo que está pasando detrás, te puede llegar a engañar. Igual que nos puede engañar un deepfake, igual que nos puede engañar la imagen de DALL-E cuando de repente sale, ¿no?, y... Uy, ¿se me ha apagado?
Vale, solo esta pantalla. Entonces, claro, si leéis, por ejemplo, esta conversación, realmente es una conversación que tiene cierta complejidad, pero os he dejado también el link por si queréis leer las del ingeniero de Google que se filtraron, ¿no? Que les publicó él, me parece, y esas sí que son sesudas, quiero decir, las respuestas que da es verdad que son bastante sorprendentes para una inteligencia artificial, pero no deja de ser, digamos, pues esta forma de emular, ¿vale? Lo que está haciendo la inteligencia artificial no es otra cosa que aprender sobre lo que ha leído y de hacer, bueno, pues un poco de mezcla, ¿no? Entre unas cosas y otras. Al final le aporta contexto, le aporta coherencia, mejoramos esas técnicas, pero eso no quiere decir que esté de alguna forma pensando activamente, ¿vale? En ningún momento la máquina es consciente de lo que está diciendo. Y eso sí que es verdad que empieza a ser, como os digo, difícil de discernir, ¿vale? Y genera, bueno, pues otra línea, ¿no? Que viene a ser, oye, ¿cómo protegemos, ¿no? a la gente de a pie de esto también, a la gente que está menos familiarizada? Y otro de los hits de este último trimestre, y que creo que va a marcar también otra línea muy potente en estos años, es que se había hablado mucho de lo difícil que es hacer inteligencia artificial general. Es decir, una inteligencia artificial que no solo aborde una tarea, sino que aborde varias o infinitas, ¿vale? Como nuestro cerebro. Nosotros somos capaces de subir escaleras, sentarnos en la butaca, sabemos perfectamente lo que es la butaca, sabemos hablar, ¿vale? Sabemos percibir, sabemos hacer distintos tipos de acciones por toda esa experiencia que llevamos acumulando durante años. Para las inteligencias artificiales, hasta el día de hoy, realmente, si las enseñábamos a trabajar con texto, fuera de texto era muy difícil que aprendiesen a trabajar, ¿vale? Tendríamos que volver a reentrenarlas prácticamente desde cero. Lo que se ha conseguido con Gato, y este es uno de las inteligencias artificiales y de los trabajos más novedosos, en este caso también hecho por DeepMind, es que nos promete que el mismo sistema de inteligencia artificial es capaz de hacer varias cosas a la vez sin ser reentrenado, ¿vale? Y en este caso han puesto como ejemplos estas tareas que veis aquí. Entonces, el mismo sistema sería capaz de jugar a juegos de la Atari, que esto ya lo había demostrado DeepMind en 2015, sería también capaz de generar el pie de foto, un poco como lo que intentamos hacer por detrás con sistemas tipo DALL-E, ¿vale? O sistemas tipo Glide. Digamos que sería esta acción que estáis viendo aquí, ¿vale? Donde le pasamos una imagen y nos genera ese pie de foto de lo que está viendo. Se supone que también es capaz de chatear, ¿vale? Como el caso que tenéis aquí, y es capaz de apilar bloques. Tenéis aquí un caso y tenéis aquí otro, con un brazo robótico, ¿vale? Apilar bloques significa tener también, digamos, contexto de la situación, de cómo tiene que estar un bloque encima de otro, o situado a la izquierda o a la derecha, ese tipo de cosas. Entonces, esto es muy reseñable porque hasta a día de hoy no había demasiados trabajos en esta línea, ¿vale? Y nos pone, bueno, pues en un nuevo paradigma de, oye, ¿cuánto tardaremos en sacar, por ejemplo, nuevos trabajos similares a este? No se sabe mucho más de este trabajo, yo creo que irán publicando cosas poco a poco, pero os digo, es mayo de 2022 y no me extrañaría nada que empezásemos a ver otro tipo de empresas o de universidades sacando trabajos similares. Y para que no se os quedase tampoco la sensación de que solo hablamos de empresas aquí, quería también traeros que justo esta semana, iba a poner el ejemplo de Meta, ¿no? del modelo de lenguaje que han liberado, que traduce a un mogollón de idiomas, pero es que justo esta semana se ha anunciado Bloom, que ya por fin se ha terminado de entrenar. Bloom nace de la necesidad de empezar a trabajar este tipo de modelos desde el punto de vista del puro open source, de cómo se ha hecho la investigación hasta ahora, ¿no? Desde estas universidades. Y bueno, pues digamos que un conjunto de universidades de Francia, junto con Hugging Face, que es una de las startups que ahora también lo está petando en el mundo del lenguaje natural, pues han entrenado este mega modelo de inteligencia artificial que tiene el tamaño, es un poquito más grande que GPT-3, para que os hagáis una idea, y la particularidad es que es multilingüe. Eso significa que por una de las primeras veces, porque también ha salido lo de Facebook esta semana, pero es una de las primeras veces en las que ya no pasamos por el inglés al traducir hacia ciertas lenguas, ¿vale? Esto no se había hecho antes y es algo que parece que funciona bastante bien, tanto con Bloom como con ese modelo que os digo que ha sacado también Meta. Para que os hagáis una idea también de cuánto se tarda en entrenar este tipo de modelos y del coste, ¿vale? Esto se ha entrenado de marzo a julio de este año, ¿vale? Eso significa miles de máquinas corriendo sin parar, con todos los costes que implica, tanto económicos, ¿vale? Electricidad, os podéis imaginar.
Y sí que parece que va a ser otra de las líneas muy potentes, ¿no? La de generar alianzas entre universidades, entidades públicas, algo de privadas también, pero con la idea de cada vez más fomentar, bueno, pues que se libere todo el conocimiento alrededor de este tipo de modelos. No solo los textos con los que se ha entrenado, sino también el propio modelo en sí. ¿Qué otro paradigma abre esto? Pues que no todo el mundo va a ser capaz de descargarse Bloom y reentrenarlo, obviamente, en su casa, ¿vale? Tenemos que ser conscientes de eso, pero bueno, sí que al mundo de la investigación pues es algo que le aporta mucho. Y realmente, por cerrar, claro, una vez ya os he contado estas 12 inteligencias artificiales, ¿no? O proyectos de inteligencia artificial, os preguntaréis qué hay detrás de todo esto para haber avanzado tan rápido, ¿no? Y esto ya lo quería dejar, sobre todo, pues para los más curiosos, los que tengáis ganas un poco de aprender de estos conceptos. Todo lo que hemos visto es gracias a realmente estas 5 cosas que veis aquí. Son avances que han sucedido en los últimos 5 o 6 años, no más, ¿vale? Quizá alguno, bueno, el Vocational Autoencoders igual un poquito más. Pero básicamente lo hemos conseguido gracias a que, por un lado, se investigó hace tiempo alrededor de si somos capaces de hacer permutaciones sobre imágenes, ¿vale? A través de ese ruido que os he dicho. Esos son los Variational Autoencoders, es decir, explorar en un espacio multidimensional cómo yo puedo hacer cambios en las imágenes. En este caso sería cómo generar, bueno, pues todos los cambios entre los números escritos a mano del 0 al 9, ¿vale? Y yo estaría generando una especie de espacio parecido a este. Con esto conseguimos hacer, bueno, pues todos esos cambios que luego percibimos en DALL-E o en Glide, ¿vale? Forma parte de ello. Tenemos los embeddings, que ha sido otra de las cosas que ha cambiado totalmente la forma de percibir el texto en inteligencia artificial y de procesarlo. ¿Por qué? Porque conseguimos traducir nuestras palabras a vectores en un espacio también multidimensional. Es decir, lo que estamos comparando es la similitud de, bueno, pues distintas palabras respecto a distintos patrones según el número de veces que aparezca en el texto, según alrededor de qué palabras, y ahora somos capaces de generar estas nubes de palabras que ya son fácilmente digeribles por un sistema de inteligencia artificial. Pero es que además, otra de las cosas que parece que cada vez más está cobrando mayor protagonismo son los transformers, ¿vale? Los transformers son un tipo de inteligencia artificial basado en técnicas de deep learning que permite procesar cantidades de texto de forma paralela. Y eso no lo habíamos conseguido antes de 2015, ¿vale? Había una barrera ahí que no conseguíamos, digamos, paralelizar toda esa lectura de texto. Y no solo eso, sino que hemos aprendido a que dentro de los transformers también podemos trabajar la atención, que es algo que hacemos mucho los humanos, ¿no? Según qué parte, por ejemplo, estéis leyendo de esta frase, si yo os pusiese una imagen visual que ilustrase esa frase, os fijaríais en una parte de la imagen o en otra, ¿no? Pues ese sería más o menos un símil del proceso de atención. Es decir, que no solo somos capaces de paralelizar esa lectura de textos, sino de fijarnos en aquellas cosas que son clave y volver a ellas cuando es necesario, ¿vale? Y esto ha sido bastante relevante porque ya no solo se ha aplicado a textos, sino que además hemos descubierto recientemente, en los últimos 2 o 3 años, que los transformers son la unión del mundo de la imagen y del texto en la inteligencia artificial. Todos los avances que estamos viendo y que hemos visto en esta charla, la mayoría de ellos tiene transformers por detrás. Y eso significa que por eso ahora podemos hacer esto de escribir una frase y que de repente se codifique en una imagen la salida, ¿vale? Si no existiese esta arquitectura por detrás, sería prácticamente imposible hacerlo. Y ya por último, pues 2 técnicas que están dando mucho que hablar. Hasta ahora los sistemas de inteligencia artificial pues teníamos que entrenarlos, como os digo, durante ciclos y ciclos, pero gracias a los transformers, a toda esta forma de escalar los modelos y a trabajar con datasets que son enormes, somos capaces de aplicar estas técnicas de zero shot o de few shot learning. Esto significa que mi modelo es lo suficientemente grande como para que si yo le doy una tarea nueva, parecido a lo que ya ha aprendido, es capaz de inferir lo que creo que más o menos le estoy pidiendo. Aquí, por ejemplo, le estaría pidiendo, este es un ejemplo de GPT-3, oye, traduce de inglés a francés, ¿no? Y esta palabra, y no le estoy dando ningún ejemplo, ¿vale? En el proceso de inferencia. Y la otra tarea es Few Shot Learning. En vez de decir, joder, tengo que entrenar esta tarea con miles de imágenes o miles de textos, mi modelo ya es lo suficientemente grande, ha escalado lo suficiente como para que yo en el propio input le diga, oye, vas a traducir de inglés a francés y te voy a dar 3 ejemplos para que tú ya esto lo proceses, saques, digamos, las relaciones de lo que te estoy pidiendo y aprendas a decirme cómo se dice cheese en francés, ¿no? Estas 2 técnicas
también han sido protagonistas en la mayoría de los ejemplos que os he puesto hoy en la charla. Y son las que nos permiten, pues eso, que cada vez más la parte, digamos, de inferencia de los modelos, el tener ya esos modelos preentrenados, nos sirvan pues, para nuestros propios casos de uso sin tener que reentrenarlos, porque reentrenar un DALL-E o un GPT-3 cuesta una barbaridad, ¿vale? Y poca cosa más. Realmente ponemos otra vez el tic-tac a funcionar. No sé qué pasará este año. Como os digo, el mundo de la inteligencia artificial se está convirtiendo en algo fascinante. Si esto ha pasado en un año, no me puedo imaginar qué pasará en julio de 2023, honestamente, pero espero que os sirva para que hayáis pues interiorizado que la inteligencia artificial va más allá de los técnicos, que ya está aplicándose en multitud de sectores y que cada vez más la vamos a ver presente en nuestras vidas. Así que espero que os animéis a seguir al menos leyendo sobre el tema. Muchas gracias, estaré por aquí estos días y para cualquier cosa pues me podéis hablar por redes también. Gracias. Muchas gracias, Nerea, como siempre, Perfecto. por tu atención.